Bueno, pues aquí estamos en el salón de la iglesia y seguimos en la iglesia en casa. Empezamos esta última parte, esta zona mixta, para hacer un poquito de balance y recogida final. Y lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Antonio, por el mensaje de hoy, por el ánimo, por ese empuje para no cundir y darle cancha al enemigo con el desaliento. Así que lo primero, Antonio, muchas gracias. Os recordamos, y antes de meternos ya en esta última parte del programa, que estamos en directo. Y que vuelvo a insistir en que tenéis la posibilidad de interactuar con nosotros, de hacer preguntas, sugerencias, cualquier comentario que consideréis que nos va a ayudar a irnos con las pilas cargadas. Como ya lo han hecho, por ejemplo, Concepción, dando las gracias al pastor, Elvira también, mandándote un saludo a ti, Antonio, y a tu mujer, Elvira. Y, por ejemplo, José Luis, algún comentario que ha hecho diciendo que, bueno, que a ver si lo tenía yo por aquí. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, anda. Si te falta una pierna, recorre el camino con lo que tengas, porque el premio se da al llegar. Abigail pues, también nos dice que creyentes y no creyentes debemos volver no a una iglesia, ni a una religión, ni a ideologías o filosofías, sino volver a una persona que es Jesús, cuando la relación se fija, ¿no? Y bueno, todos esos comentarios que os damos las gracias a todos los que estáis al otro lado y que nos acompañáis en directo. Sois unos benditos que nos aguantáis a lo largo de este programa. Y dicho lo cual, vamos un poquito a esa recogida y a ese balance, haciendo pues lo que tú nos has planteado, marchando hacia lo imposible, todas las implicaciones y recogiendo algunas de las ideas que tú has comentado. Así que, compañeros, tiempo vuestro. Vale, pues con permiso. Empezamos desde el principio de la meditación, ¿no? Hay una frase curiosa que dice que tenemos lo que merecemos, ¿no? Cuando tú al principio hablabas, Antonio, de la respuesta del pueblo de Israel, déjanos servir a los egipcios, es que con ellos estaban de maravilla. Los cuidaban, los protegían, ¿eh? Sí, Les daban lo llevaban a spas, el famoso spa de Luxor, ¿no? De Luxor, ¿verdad? Lo llevaban de vacaciones, es que estaban de maravilla, ¿vale? Y qué miserable es el ser humano algunas veces. Qué miserable es el ser humano, que nos falta la confianza en quien nos está demostrando día a día que es el único en el que tenemos que confiar. De verdad que yo, cuando al principio estabas hablando de eso, digo, es verdad, muchas veces tenemos lo que merecemos cuando actuamos como seres humanos y muchas veces recibimos lo que no merecemos cuando nos ponemos en las manos de Dios. A mí me ha gustado mucho el principio, cómo has llevado el tema, ¿vale? Y me quedo con dos palabras. Me quedo con la palabra que tú has dicho, no temas. No temas, volveré. O sea, son las dos palabras que yo a lo mejor podría utilizar, seguro que habrá otras muchas, para resumir tu meditación de esta mañana. No temas, que nos dice Dios. Dios no es mentiroso. Tú dices que tú te crees lo que Dios te dice porque te ha demostrado que no es mentiroso. Y Él nos da la promesa más grande que podemos tener. Es que dice que volverá a por Antonio, a por Jorge, a por Pablo, a por Juanfra, a por mí y a por todos nuestros seres queridos. Qué bendita esperanza tenemos. Amén. Antonio, te ha lanzado el órdago, Salva, porque es verdad, ¿no? Lo que dicen, que ¿cuántos de aquellos que salieron no estuvieron repitiendo más vale malo conocido, ¿no? Que bueno por conocer, ¿no? Es lo que decías, Sí. ¿no? Y que todavía hoy lo mantenemos, lo mantiene mucha gente. Ese querer regresar a Egipto. Es una tentación que no solamente es en nuestro tiempo, ha sido una tentación a lo largo de toda la historia, no es nada nuevo. Cuando los primeros cristianos fueron perseguidos tan cruelmente, había muchos cristianos que abandonaban la fe.
y habían otros muchos que eran mártires. O sea, nunca fue fácil ser cristiano en ninguna época de la historia que yo conozco o que yo haya leído. Nunca fue fácil, nunca. El enemigo nunca nos va a poner el camino fácil. El Señor dice que es el camino estrecho, el camino angosto. No exento de dificultades y de problemas. Y a veces los problemas son de tipo psicológico. El enemigo ha aprendido mucho a lo largo de los siglos y se ha dado cuenta que la espada no ha conseguido grandes cosas contra el pueblo de Dios, al contrario. Pero ahora, con otras armas modernas, con tantas distracciones, con tantas cosas que dispersan nuestra atención, con tanta confusión que ha creado a nuestro alrededor, hace que nosotros perdamos de vista la luz, perdamos de vista el camino, perdamos de vista quién es el que está dirigiendo a su pueblo a lo largo del sendero angosto. Y nosotros tenemos un peligro grandísimo de volver nuestra mirada hacia atrás o mirar hacia los lados o empezar a tener duda de que quién nos dirige, si el mensaje que estamos siguiendo es o no es el correcto. Leer primeros escritos la visión que tuvo la hermana Elena de Guardia, el camino angosto, donde marchaba el pueblo de Dios en este último tiempo. Así que el peligro ha sido siempre real. Y en este tiempo el enemigo, de otra manera, pero está tratando de desalentar al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que tiene la fe de Jesús, porque le molesta grandísimamente que ese pueblo se reúna los sábados, aunque sea por internet, para adorar a Dios, para hablar de la palabra, para animarse los unos. Eso le molesta muchísimo. Pero nosotros no tenemos que hacer caso de eso. Nosotros tenemos que seguir la brújula. La brújula dice adelante, adelante y adelante y adelante. No tengáis miedo. Adelante, yo estoy aquí. No os preocupéis. Yo haré provisión en el camino. Yo soy el que seré. No os preocupéis. Para adelante. Así que, hermanos, ese es mi mensaje para el pueblo de Dios hoy y para mí, porque yo también a veces, hermanos, tengo que confesaros que yo a veces también me he encontrado un poco triste, un poco deprimido. No penséis que yo soy Superman. Yo también soy un hombre y tengo mis debilidades. ¿Pero qué hago? Aferrarme a las promesas de Dios. Recordar lo que Dios ha hecho por mí a lo largo de mi vida. Y esto me llena de fuerza. No solamente lo que dice la palabra, sino lo que yo he vivido. Y eso nadie me lo puede discutir, porque lo he vivido yo. Y entonces, hermano, yo estoy confiado en el Señor, pase lo que pase. Adelante. Y le pido que cada día me dé más fe. Jorge. Bueno, porque... vosotros, que si no, yo voy a dar aquí. No. Ahora tengo una pregunta para Pablo, que la tengo aquí anotada, pero quiero escuchar a Jorge, de las anotaciones que tiene recogidas. Yo las anoto para mí, porque, como digo, yo me enriquezco. No, lo tengo, mira, no estoy diciendo. Los sermones, como por ejemplo que tuvo el pastor López el sábado pasado, los tengo aquí, los de Pablo y muchos otros. Esto a mí es agua para mí diaria. No, yo estaba pensando, ¿no? Yo no quiero ser tan duro con mis, llamémosle, antepasados hebreos, ¿no? Porque los atavismos son terribles en nuestras vidas, ¿no? Y ellos realmente, cuando llegaron a esa situación límite, como nos decía el pastor, donde no tenían escapatoria más que ir para adelante, pero justamente ellos no veían eso, temieron por sus vidas, entonces prefirieron volver a la esclavitud y mantenerse vivos, ¿no? Una mira estrecha. Pero digo, yo no quiero ser tan duro con ellos. Me miro a mí mismo a día de hoy, ¿no? Y pienso, con todas estas cosas, tengo a mi favor que lo que yo conozco y lo que yo sé a través del estudio de la palabra de Dios es mucho más amplia y me da una mayor amplitud de visión que lo que tenían estos hombres. Ellos eran un pueblo que iban a empezar a tener una identidad. Y tengo en contra que yo no pude ver y experimentar esas proezas y esos enormes milagros que Dios realizó para liberarlos a ellos, ¿no? Pero finalmente, a día de hoy, y nosotros estamos atravesando
yo lo digo y no tengo temor a decirlo, nosotros estamos atravesando una época en que se ha formado un paradigma. Ya nada va a ser igual después de esta pandemia, nada. No solo en nuestra vida de comunión con Dios, sino en la sociedad y en este planeta Tierra. Y lo vamos a ir viendo a medida que pasen los meses y los años. Entonces ahora yo me tengo que plantear, yo que estoy parado aquí, mirando atrás la historia de los hebreos, ¿qué quiero hacer yo en mi vida? ¿Tengo yo mi fe y mi visión tan corta que prefiero vivir en la esclavitud para seguir vivo? Y recuerdo las palabras que están en Juan, creo, ¿no? Que dice, o Marcos, aquel que quiera salvar la vida, la perderá. Pero aquel que crea en Jesús, ¿no? Y que tiene su mira y trasciende su mira, la tendrá. Entonces, ¿qué hago yo hoy? Miro mi entorno y miro la vida que tengo hoy, esta temporal, 80 años, 70, no lo sé, o quizá menos, o realmente en mi relación con Jesús diaria me ayuda en forma efectiva a ver más allá y mirar esa vida temporal, porque todos tenemos que atravesar por la enfermedad, por el miedo, todos estamos así hoy, y por la muerte, ¿no? Y eso es algo que para el ser humano que tiene todavía rastros de esa inmortalidad que inicialmente tenía por la gracia y la obra de Dios, queremos vivir. Entonces, simplemente la reflexión que hago es esa. Indudablemente necesitamos, como dice Pablo en Romanos, el capítulo 10, creo que habla de que nosotros tenemos que volver a Jesús, pero si no vamos a Él, no lo invocamos, no lo conocemos, es que estamos perdidos ahora, estamos perdidos. Nuestra vida no vale nada. Y cuando atravesamos un momento de problema, pues nos hundimos. Yo veo muchísima ansiedad, angustia y depresión en estos días. Y prácticamente el 100% de los casos que me tocan ver ahora están marcados por eso. Y es porque las personas, muchas personas, no tienen esa expectativa, no tienen ese conocimiento. La Biblia también dice, y Pablo lo dice, que mis pies tendrían que ser benditos al ir transmitiendo a otros la esperanza de lo atemporal. ¿Qué hago yo? ¿Qué comparto yo con aquella gente que desfallece y de miedo, de angustia? Y decir, tenemos que vivir para esto, sabiendo yo esta preciosa verdad. Entonces tenemos que cumplirla, creer primero en mi vida y luego compartir con otros este mensaje de esperanza realmente que como nunca yo creo, hoy es pertinente tal cual estamos viviendo. Fíjate si es tan pertinente y ahora quiero que sea el turno de Pablo y le quiero hacer también una pregunta en relación a esto. Tú hablabas, ¿no?, de que tenemos ahora cierta ventaja con aquella gente que salió de Egipto. Claro, yo hubiera dicho, ay, si yo hubiera visto la columna de fuego, ¿no?, o el maná, o los milagros, ¿no? Seguramente aquellos me dirían otras cosas. Uy, si yo tuviera la Biblia o hubiera conocido la experiencia de Jesús, ¿no?, que no íbamos por fe, ¿no? Seguramente me hubieran dicho lo primero, aquella gente, aparte de otras cosas. Pero Pablo, ahora que quiero escucharte, yo también te quiero hacer una pregunta en relación a ahora que la mayor parte del cristianismo ha celebrado, pues ha recordado la semana de Pascua con Jesús. El mundo judío también lo ha celebrado, aquella salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, que nos trae también muy pertinentemente el pastor Antonio. ¿Qué tiene que ver aquello, no? Esa Pascua, esa cena, hace todo referencia a la liberación. ¿Liberarnos de qué, no? Seguimos teniendo necesidad de ser liberados. Hoy que nos creemos en nuestro mundo tan posmoderno, tan cibernético, mirando por encima siempre al resto, ¿no? Como un poquito lo que planteaba Jorge. Pablo, quiero escucharte y ya introduces también tu reflexión. Sí, la verdad es que el ser humano siempre plantea las mismas paradojas, ¿no? Dios actúa y el hombre juzga. Y juzga desde su cosmovisión. Desde luego, recordar la Pascua, que es el nombre bíblico por excelencia, nos recuerda una acción de Dios.
Y Jesús prometió cuando estuvo con nosotros: no volveré a beber más de este vino nuevo hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que Jesús está emplazando a esa Pascua para empezar la eternidad. Con lo cual, yo creo que nosotros deberíamos ser muy conscientes que el tiempo corre hacia esa Pascua. Es decir, recordar la salida de Egipto está muy bien. Recordar la muerte de Jesús es imprescindible. Pero también es imprescindible que sepamos que nos espera un encuentro con ese Jesús resucitado viniendo en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos son los grandes pilares a través de la Pascua que tú preguntabas. Si me permites, a mí me gustaría añadir algo que mientras escuchaba al pastor, pues bueno, es uno de mis tópicos tampoco, pero a mí me preocupa mucho cuando nosotros convertimos una crisis social en una crisis espiritual. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque vivir en este mundo tiene unas consecuencias. La enfermedad, el dolor, el pastor lo comentaba. A mí no me habéis oído en ningún culto pronunciar la palabra pandemia ni COVID. Yo no lo he hecho. Pues por la sencilla razón de que si nos vamos a la Edad Media, ¿qué les pasaba a los creyentes de la Edad Media con las pandemias? Si nos vamos a Roma, si nos vamos a... Es decir, eso ha sido la constante desde siempre. Entonces, nosotros tendríamos que intentar crecer espiritualmente y decir, mira, me puede ocurrir cualquier aspecto social. Un accidente, un avión que se cae, un hijo que se muere. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios, o no debería de tener relación con Dios, aunque a veces lo hagamos así. Afecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que todo el sufrimiento de este mundo no viene de parte de Dios, viene de parte del lobo negro. Y nosotros tenemos una esperanza diferente. Otra cosa es conseguirlo, porque finalmente cuando sufres. Pero yo no me cansaré y eso me lo habéis escuchado, es decir, no es algo nuevo. Yo no me cansaré de decir que la verdadera victoria del creyente es no confundir una crisis social con una crisis espiritual, porque las crisis espirituales en realidad no deben de existir, porque Dios no nos molesta. Es cuando yo subo a crisis espiritual una crisis social. Y ese es un planteamiento personal, yo lo veo así, pero revestido de otra forma o planteado de otra manera, finalmente, ¿qué es la fe? Lo que hemos estado hablando, pues es esa relación inquebrantable con Dios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que madurar más hacia esa idea, de decir, mira, me puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, antes Jorge decía 80, 70, no sé cuánto voy a vivir. Es cierto, yo tampoco lo sé. ¿Estamos preparados para separar el duelo, el sufrimiento de mi relación con Dios? Pues tal vez sea una asignatura pendiente, ¿no? Y creo que eso es importante. Crisis espirituales, según la Biblia, no deberían de haber. Has hecho referencia, Antonio, pues esa visión de querer volver a Egipto que tenían muchos de esos creyentes y que es lo peligroso, ¿no? Ese bajar los brazos, ese renunciar a seguir adelante, ese no sigo caminando. Esa tentación que tú hacías referencia, ese volver atrás, tú mencionabas, ¿no?, como parte de las diferentes actitudes que tú has comentado, ¿no?, en el sermón. La más peligrosa, ¿no? La actitud que yo creo que ellos tuvieron fue una actitud de miedo. El miedo les bloqueó. Igual que nos pasa a nosotros. Los seres humanos somos, como digamos, un ente integrador o integrado, ¿vale? No podemos, por una parte, separar lo espiritual de lo social, de lo racional, porque todo está integrado en la misma persona. Y aunque nosotros no queramos, cuando tenemos un problema de salud, cuando tenemos un problema nuestro personal o que lo vemos cerca de nosotros, eso nos aflige,
eso no altera nuestra fe en Dios, pero sí que nos hace a lo mejor orar más intensamente. Afecta nuestra vida espiritual, todo afecta a todo, nuestra vida social, nuestra vida familiar. Cuando hay problemas, pues también nos afecta espiritualmente. Claro. Entonces podemos tomar dos actitudes, o alimentamos una o alimentamos la otra. Eso está clarísimo. Entonces, yo creo que la actitud del pueblo de Israel cuando salen de Egipto y ven la situación fue una situación de pánico, entrado en un estado de pánico, ¿eh? Es decir, una situación de pánico generalizado. Y el pánico es muy contagioso, el miedo es muy contagioso. Y todos sabemos que el miedo lo que hace es que la gente no se para a pensar, la gente pierde de momento la conciencia, pierde, lo único que hace por el instinto de conservación es buscar cuál de las alternativas que se le ofrece es la menos mala de todas. Y en ese momento los israelitas se habían olvidado de todo, lo único que les importaba es salvar su vida. Y para salvar su vida, ¿qué tenían que hacer? Someterse al faraón. Porque la fuerza del faraón no tenía en comparación con escasas, nulas fuerzas que ellos podían enfrentar a ese poderoso ejército. Entonces yo creo que ellos fueron presa del pánico. Ellos tuvieron un ataque de pánico generalizado y que ya no sabían si Dios era Dios, si no era Dios, no, ya no se acordaban de lo que había pasado hace un momento, ya no sabían de qué echarle la culpa, ¿por qué estamos nosotros aquí? Es decir, una parálisis realmente a consecuencia de un ataque de pánico generalizado. Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. El miedo es humano, es la incertidumbre nos afecta en todo. La situación actual en la que estamos, tanto espiritual como físicamente, como racionalmente, nos está afectando mucho. A algunos más que a otros. Pero el ver cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo, pues muchas veces nos hace dudar. Yo espero que el Señor sea compasivo con nosotros y que entienda que nosotros como seres humanos, yo qué sé, iba a decir le echamos la culpa de todo, pues ha pasado toda la vida, aunque sabemos que si Dios es amor, todo lo que no es amor no puede venir de Él, ¿vale? Pero el sentirnos tan mal, Juanfra, el ver compañeros que pierden el trabajo, algunos que están perdiendo a sus seres queridos, pues todo eso nos demuestra la falta de fe que tenemos y la falta que teníamos, como decía Antonio, tenemos que seguir investigando. A mí me gusta mucho una expresión de la mujer de Juanfra que dice que tenemos que ser como los bereanos, no dejar de investigar. O sea, no es porque desconfiemos de la gente que nos instruye, que nos comenta, que nos dice pues cosas que no conocemos, pero ella siempre dice, tienes que investigar, Salva. No te creas lo que te dice, investígalo, vívelo por ti mismo y, ¿sabes? Saldrás fortalecido. Y yo le doy la razón, ¿eh? Bueno, a ver quién le quita la razón a Loli, eso aparte, ¿no? Pero... Ya te digo yo que yo no. Tú yo pocas veces. Estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero sí. Sí, en esto que tú dices. Sin embargo, el pastor hacía referencia de que hay otras actitudes también, de que no solo es no volver a Egipto, sino que a veces también podemos detenernos, quedarnos quietos, ¿no? Vale, no vuelvo a Egipto, pero hay también mucho peligro ahí, ¿no? Porque tú decías, Antonio, que no es suficiente, que ese también es otro peligro. Es decir, me quedo como estoy, virgencica, ¿no? Que eso es otra política que muchos creyentes tienen, ¿no? Perdona un momentico, Juanfra, con tu permiso. Yo creo que no me voy a invitar más porque yo hablo mucho, ¿no? Pero esto Antonio lo va a entender mejor que nosotros. Antonio vivía al lado del río Segura, que pasa por Blanca, y tú desde fuera ves el río y lo ves seguro, incluso donde no cubre. Tú métete en el río, quédate parado y verás lo que te pasa. O sea, no intentes avanzar, quédate parado, ya te digo yo a ti que el río te lleva. El río te lleva. Entonces, muchas veces, ante las situaciones, quedarnos parados, Juanfra, para ver lo que va a pasar, eso al final hace que nos acomodemos y cuando queramos intentar avanzar, no podamos porque el río nos ha tirado para atrás. Bueno, perdona, pastor. Sí, no, quiere escuchar a Antonio, ¿no? Ante esta actitud, ¿no? No solo de miedo, sino a veces de decir, me quedo como estoy.
es que es imposible quedarse uno como está. Es como si, por ejemplo, un niño, yo tengo ahora un nietecito de nada de meses que está como un bombón y bueno, como está ahora tan bonito, que se ríe con nada que le dices, que es una delicia de pequeñito, que se quede así como está, que no crezca, que no se desarrolle. Eso sería imposible, porque la falta de crecimiento es precisamente una enfermedad. Si una persona no crece es porque está enferma, algo le pasa, no está bien. Y Dios no nos ha llamado para que nosotros nos quedemos como estamos. Dios nos ha llamado para ser victoriosos. Dice el apóstol Pablo, más que victoriosos. Dios nos ha llamado para que seamos victoriosos. Y para tener la victoria, amigos míos, cada día hay que hacer entrenamiento. Si queremos ganar al equipo contrario, tenemos que entrenarnos todos los días. Todos los días tenemos que hacer ejercicio. ¿Y cuáles son nuestras armas? ¿Cuál es nuestro ejercicio? Descubrir a Jesús, tener una experiencia vital con Cristo. Eso es fundamental, fundamental. Sin olvidar que tenemos una iglesia, hermanos, que Dios no nos ha dejado solo abandonado a nuestro libre albedrío. El Señor ha establecido la iglesia y permanecerá hasta el final porque nos necesitamos el uno al otro. Y nos necesitamos para crecer, para escucharnos, para amarnos, para apoyarnos y para muchísimas otras cosas. Fijaos que, imaginaos yo qué diálogo podía tener yo predicando yo esta mañana sin vosotros. ¿Qué sería yo sin vosotros? Si los medios que vosotros habéis puesto, y ¿entendéis lo que quiero decir? Es un pequeño ejemplo. Es decir, Dios, cuando inventó al pueblo de Israel, cuando inventó a través de Abraham que habría una gran nación que sería para... Dios tenía en su mente un pueblo, Dios siempre ha querido tener un pueblo. Y eso no lo podemos ignorar, hermanos, con defectos, con dificultades, con problemas, que nos gustemos más uno u otro, lo que sea, no importa. Lo importante es que estemos enamorados de Cristo, hermanos, que seamos cristianos hasta la médula, que conozcamos a Jesús. Y si conocemos a Jesús y confiamos en Él, todo lo demás será una pura anécdota. Lo que pasa es que, Antonio, yo me ha parecido escucharte en el sermón que a veces es necesario, a ver si te he entendido mal, a veces es necesario pararse para evaluar la situación, para ver cómo está, cómo tenemos la fuerza, a ver si vamos bien en el sentido. No está mal en un momento dado pararse, o por lo menos te he entendido así yo eso, si nos sirve para movilizarnos, ¿no? Para iniciar de nuevo la marcha, no sé. Claro, es que es importante pararse para evaluar la situación. Incluso la palabra de Dios nos lo indica, dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Claro, necesitamos pararnos para evaluar la situación, que Moisés lo había hecho muy bien, estaros quietos, no os mováis, porque claro, el pánico puede producir lo que se llama una desbandada, puede producir, imaginaos lo que hubiera sucedido, pues una desbandada como pasó, por ejemplo, en algunas salas de fiesta, que la gente se entró en pánico y se armó una desbandada y se mataron unos a otros, sencillamente. Imagínate lo que hubiera pasado. Sí que el mensaje de Moisés fue pertinente. Paraos, estaos quietos, porque el Señor va a intervenir, va a hacer lo que tiene que hacer. Esperaos, no os mováis donde estáis. Vamos, tranquilizaos, tranquilos. Que no cunda el pánico. Ofra. Pero eso no era suficiente. La orden de Moisés era pertinente, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque Dios había dado la orden de marcha. Y si Dios había dado la orden de marcha, había que avanzar. Hacia lo imposible, pero había que avanzar. No quedarse ahí paralizado todo el tiempo. Puede uno pararse para evaluar la situación, pero después hay que avanzar. Adelante. Juanfran, sí, sabéis que yo soy un enamorado de la supervivencia, ¿no? Así me cuido, ¿no? Hay una palabra, bueno, hay un nombre que se estudia en supervivencia que es EVA, para que no se olvide, EVA, que significa evaluar, valorar y actuar. Claro. Hay que evaluar la situación en la que estás. Hay que evaluar lo que tienes a tu alrededor y lo que puedes hacer. Y cuando lo tienes claro, entonces actúa. Si te quedas en cualquiera de esas dos palabras sin juntar las tres,
es posible que no salgas adelante. Así que recordarlo siempre, evaluar, valorar y actuar. Porque estamos llamados a marchar, ¿no? Y era la tercera actitud que, Antonio, tú planteabas en el sermón, es decir, que marchen, que avancen. Es decir, podemos tener esa tentación de volver a Egipto. Podemos y debemos pararnos para evaluar cómo estamos, en qué punto estamos del camino, mirar bien el sendero, pero sobre todo la diferencia la tenemos que poner en la tercera actitud que tú planteabas, y es decir, estamos llamados a marchar, a avanzar, ¿no? Y me ha parecido muy pertinente que además has puesto el acento y lo has mencionado en el sermón, cuidado con los pequeños, con los débiles, que tenemos que estar, cuál es nuestra parte, ¿no? Y yo he notado aquí la parte nuestra, orar, estudiar, proclamar el mensaje, ¿no? Me parece muy, muy interesante que pongas esos matices. Una de nuestras responsabilidades como líderes de la Iglesia es pensar en los que son más pequeños, más pequeñitos, pensar en los pequeños. Yo estoy preocupado porque, de verdad, cuando uno ya tiene cierta madurez, ya ha caminado mucho en la Iglesia y tal, pues, hombre, uno no está exento de las tentaciones y de los ataques del enemigo, del desaliento, del miedo, de la inseguridad. Pero nosotros tenemos siempre que mirar a los más pequeños. Jesús nos ha puesto en su rebaño para que apacentemos a los pequeños, a los débiles. No a que alimentemos a las jirafas. A las jirafas ya se alimentan ellas solas. Hay que alimentar a los que no pueden, a los que son más débiles, los que llevan poco tiempo en la iglesia, los niños, los que están desanimados porque su fe quizás no es tan fuerte. Por eso es necesaria hoy la iglesia más que nunca, hermanos. No estoy hablando de la institución, sino iglesia, hermanos y hermanas, amigos que se conocen, que saben cómo somos, cómo estamos, en qué situación vivimos. Esa es la iglesia, hermano, no una institución, no un edificio. La iglesia somos nosotros. Yo estoy preocupado por eso, hermano, por los pequeñitos, por los que de alguna manera no han alcanzado la madurez que siempre han habido, y el Señor se ocupa de ellos, pero tenemos una responsabilidad hacia las personas que sufren y que, como ha dicho Salvador, que a lo mejor se han quedado sin trabajo y no tienen recursos, lo que sea, preocuparnos por ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué recursos tenemos para poderles ayudar? Eso me preocupa, sí, efectivamente. Pablo, tú sabes de eso casi más que nosotros porque llevas un año adaptándote a lo que se nos viene encima. Es decir, establecer todo tipo de relaciones ahora, sobre todo cuando uno está en la parte de ser pastor, pastorear, coordinar, llevar adelante, estar pendiente de la gente. Esto de la pandemia y de las relaciones, que ahora nos ha cortado un poco... nos obliga a reinventarnos, ¿no? Y yo sé que tú estás más que nunca pendiente de mucha gente, pero más que nunca conectado a través de la red. A ver, yo os estoy escuchando, si me permitís, con mucho más respeto que coincidir con alguna de las opiniones, ¿vale? Si nosotros no nos convertimos en el ombligo de la situación, la vemos como la vemos. El tema es que yo considero que el Señor sabía de antemano lo que iba a ocurrir y el Señor sabe cómo va a terminar. Lo importante sería que yo, en el medio del camino, no le impidiera a Dios que realice lo que tenga que realizar. Y eso a mí me parece importante. Yo no soy psicólogo. Aquí tenemos 2 psicólogos y un médico. Yo solamente soy teólogo. Pero a mí me da mucho miedo que de tanto pensar en lo que nos está pasando a nuestro alrededor, perdamos de vista el verdadero sentido. Es decir, el Señor va a sacar de esto las mejores conclusiones para que su iglesia se aproxime mucho más al fin. Entonces, yo doy el matiz que daba antes. Yo no me paro en esto. Yo me estoy reinventando como puedo, como sé, como... Es decir, que no
No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero a mí me da la impresión de que yo he predicado mucho más el Evangelio durante este tiempo que porque los viajes, por ejemplo, es un tiempo muerto en el ministerio de un pastor. Tú viajas y finalmente, sin embargo, ahora vas encadenando. Pum, 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 pum. Entonces, yo prefiero, y me lo habéis escuchado, y creo que no me escucharéis otra cosa. Si a mí me preocupa la pandemia, lo que le pueda preocupar a Dios. Y no es un tópico, es una creencia personal. Dios va a actuar cuando tenga que hacerlo, Dios va a terminar con lo que tenga que terminar cuando tenga que hacerlo, y lo importante es que lleguemos al final, junto a Él. El resto, lógicamente, va a carácter, circunstancias, pero a mí, no sé, yo creo que nosotros no podemos enfrentar la situación como si no tuviésemos esa esperanza o esa situación, ¿no? Es una opinión personal, por eso os decía que lo estaba escuchando con muchísima atención, pero yo introduzco ese matiz. A mí no me da pena, y entenderme bien, la situación que se está atravesando por sí sola, ¿vale? A mí lo que más espero es ver cómo Dios nos saca de donde estamos y cómo Dios nos lleva a donde quiere llevarnos. Para mí eso es lo más importante. Lo que pasa es que es verdad que son momentos de riesgo, y siempre cuando hay riesgo hay fallo y hay posibilidad de que mucha gente desfallezca, y eso es un poquito lo que yo he deducido de todo este encuentro de esta mañana, que tenemos que animarnos y alentarnos unos a otros, porque Antonio, has puesto ejemplos de marchadores, lo pongo yo, como Sí. has hablado de Noé, de David, de Ruth, gente que no se acomodaba a las circunstancias del momento. Sí, y sin embargo entiendo que no eran precisamente gente perfecta. Sin embargo, no se quedaban quietos en su camino, ¿no? En lo que les tocaba, ¿no? Yo lo que está en mi ánimo, Juanfran, es que la orden es de marcha, indudablemente, pero no una marcha, ¿cómo diríamos?, con una venda puesta en los ojos, sino mirando a nuestro alrededor quién nos necesita. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, si yo no recuerdo mal, en Mateo 25, cuando habla de que cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, en su reino, que reunirá delante de él todas las naciones y entonces separará los unos de los otros, ¿qué dice el Señor? Porque tuve hambre, me disteis de comer, porque tuve sed y viste de beber, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel y tal. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, como somos adventistas, lo nuestro es que venga el Señor y ya está. Ojo, nuestra espera de la venida del Señor tiene que ser una espera activa, una espera comprometida socialmente y sobre todo, en primer lugar, con los que tenemos más cerca de nosotros, con nuestra familia, nuestros hermanos, y en segundo lugar a todo el que nos necesite. Es decir, yo no creo en un adventismo pasivo y teórico, esperando la profecía que se cumpla y que venga la dominical y que venga el no sé qué con el rabo largo o corto. No. Para mí el adventismo es una espera activa, una espera comprometida socialmente. Esperar, marchar hacia adelante, claro que sí, llenos de esperanza, de fe en el Señor, claro que sí, pero sin olvidar a los que están a nuestro lado. No nos servirá de nada, no tendremos excusas cuando el Señor se nos presente delante de, bueno, ¿y tú qué hiciste? Cuando viste a este hermano que estaba caído y aquel otro, y aquel otro, y aquel otro, y tú no le ayudaste, no fuiste capaz de mover un dedo por él. Yo no quiero que el Señor me reprenda por eso, ¿entendéis? Y yo soy el más pequeño de todos, no tengo por qué decir nada. Pero eso es lo que quiero decir, que nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo no puede ser una esperanza o una actitud pasiva, solamente teológica, una esperanza que está solamente en la cabeza. Tiene que estar en el corazón y en las manos. Tiene que ser una espera comprometida, una espera activa, una espera, porque es eso lo que el Señor realmente nos quiere decir. Bienaventurado el siervo cuando el Señor venga que le hallare haciendo así. Haciendo así que alimentando, cuidando,
protegiendo, predicando, en fin, la actitud que Jesús tenía, ni más ni menos. Sí, esa es la última parte y ya vamos a ir un poquito cerrando ya este sector y por eso me gustaría que ya estamos en las últimas 2 rondas, así que si tenéis algo no lo dejéis. En la última parte yo un poquito que he anotado aquí del sermón, hablando un poquito de pues las recomendaciones, no sé, yo me lo he puesto así, Antonio, experiencia de fe en el Señor, has puesto la diferencia, confiar, lo he marcado yo aquí, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo esa confianza? Evidentemente, encerrados en nuestro propio micromundo, poco vamos a poder avanzar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Esa confianza, confiar, ¿cómo la alimentamos? Con los hechos del pasado, Juanfran, con lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no puedo olvidar en ningún momento cómo el Señor ha estado conmigo y con otros compañeros y con mi familia y con otras personas que yo he visto experiencias vividas, que no es que me lo han contado, que yo lo he vivido, lo he visto. Y entonces eso me llena de gozo. Me llena de gozo sabiendo que no estoy solo, de que lo que yo creo no es una teoría, no es una filosofía, no es algo que yo encontré en un libro bonito de historia sagrada, sino que yo he encontrado al Señor Jesús y lo he visto actuar en la vida de mis seres queridos, en mi vida y de otras personas. Y cuando yo me pongo así triste, me pongo a pensar, yo, Señor, pero ¿qué razones tengo yo para estar triste? Para desconfiar de ti. Si todo lo que has hecho en mi vida, Señor, ha sido maravilloso. Todo, absolutamente todo. Aun las cosas malas que me han sucedido. Señor, pues yo tengo que confiar en ti, porque, y eso es lo que dice la hermana Elena de Guay, no tenemos nada que temer del futuro aquí en este libro. Nota biográfica de Elena de Guay, ella lo deja aquí, yo le he leído eso ahí. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que el Señor ha hecho en el pasado y cómo nos ha traído hasta aquí. Bueno, pues quiero escucharos ahora, compañeros, pero si acaso rescatar de YouTube lo que dice Abigail. El temor nos hace volver a Egipto. En Jesús están los motivos para avanzar por amor, por encima de las circunstancias. Qué importante, gracias Abigail. O lo que dice Teresa, eso que está diciendo Antonio, muy importante. Todos tenemos que estar activos y preocupándonos por los hermanos y por las personas que lo están pasando mal. Última ronda. Jorge, Salva, Pablo. Gracias por la banda sonora. Gracias, cariño. Vale. Yo por mi parte, Jorge. y con esto termino, yo he presenciado alguna vez en una conversación personal que he tenido con Pablo, se lo he comentado, yo he presenciado muchas personas afectadas. En este caso, yo no me quiero centrar tampoco, y quiero aclarar eso, no me quiero centrar en la pandemia ni en el COVID, sino personas afectadas en su salud, ¿no? Y lo que es peor, personas afectadas en su salud, apartadas, aisladas y solas, sin poder estar en contacto con su familia y todo. Y le agregamos aún más esto, personas que no conocen la esperanza bienaventurada que Cristo concretó en su resurrección, la derrota del pecado y su consecuencia, que es la muerte. Y eso me ha puesto a mí una carga, un peso en mis hombros, esa es la realidad, porque yo conozco eso. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuántas personas con las cuales yo entro en contacto y están en la misma situación, quizás no de enfermedad, pero de desconocimiento de esta esperanza, y si yo no abro la boca? Pero para eso, mientras estaba escuchando los comentarios, reí y repasaba lo que Pablo menciona aquí en el capítulo 10, ¿no? Nadie que ponga en él su confianza quedará defraudado. Pero yo conozco lo suficiente a Dios, y eso es, tengo una experiencia viva en mi vida para poder hacer de esto no una teoría, sino una realidad que me ayude
no ya esperar que Dios me salve, me quite la enfermedad, sino a que no importa el camino que yo tenga que caminar, lo camine con Él, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y no me puedo quedar en eso, porque yo vivo rodeado de personas, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Como dice aquí, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Yo estoy dando las buenas noticias, mis pies son hermosos. Por eso mencionaba, en esta época más que nunca, las personas, dejemos de lado el motivo en sí, las personas sufren, se angustian, incluso mueren en la desesperanza, en la angustia, ¿no? Y yo que tengo ese conocimiento, ¿qué estoy haciendo al respecto? Personas que no solamente podemos hablar de fuera, ¿no? De la sociedad, sino incluso personas que comparten conmigo la fe. A todos nos golpea y algunos son más fuertes, otros somos más débiles, ¿no es cierto? Entonces la conclusión que yo llego es cuán necesario es para mí el primer paso, hacer que cada día yo tenga esa relación con Jesús. ¿De qué manera me puedo relacionar con Jesús? Hay dos medios, por lo menos que yo conozco, la oración y el estudio de su palabra. Y entonces eso tiene que ir transformándose en hechos, en actos, ¿no es cierto? Para mi congregación y también para la gente que no lo conoce. Yo lo único que le pido a Dios, le pido perdón primero por aquellas fases de mi vida en que yo no he estado a la altura con todo lo que Él me ha dado, y por otro lado le pido que me ayude como dice Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo la carrera, la meta, el superior logro que es alcanzar la vida eterna y ser un instrumento para que otros conozcan y puedan caminar ese mismo camino. Salva, tu conclusión. Yo me quedo con una reflexión de Antonio. Yo voy a seguir confiando en un Dios que me ha demostrado que no es mentiroso, en un Dios que me ha demostrado que es digno para mí, para Salva, de confianza. Así que voy a seguir creyendo en sus promesas y voy a esperar que sea Él el que dirija mi vida o nuestra vida. Así. Pablo. Bueno, yo simplemente agradecerle al pastor que haya estado con nosotros desde el principio. Gracias, Antonio. Ha sido un placer compartir contigo en esta mañana tu mensaje y de verdad, gracias por el tiempo que nos has dedicado a nosotros y a la audiencia habitual de este programa. Que el Señor te siga bendiciendo, que disfrutes de tu jubilación. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta de verdad. Así que el Señor te bendiga mucho y gracias. Pues, Antonio, Antonio. Te quería preguntar, Antonio, ¿un pastor se jubila? Pablo, ¿un pastor se jubila? ¿A ti te queda todavía tiempo? A ver, yo creo que el pastor no se jubila, pero sí deja de hacer lo que no le gusta. Los consejos de iglesia. Bueno, ahora, es que te gusta meter el dedo, ¿eh? De verdad. Antonio, Antonio, tienes el micrófono cerrado. Danos Perdona, es que han llamado por teléfono al móvil y mi esposa tiene que salir a atender el móvil. Una llamada importante. No, que estoy muy de acuerdo con Pablo y con Salva, que sí, el privilegio ha sido mío, hermanos. Me siento enormemente privilegiado. Lo que pasa, que no penséis que la vida de jubilado es una vida, por lo menos la mía, tranquila y relajada, sin ningún problema, ni muchísimo menos. Quizás ahora estoy haciendo tantas horas como hacía antes cuando estaba en otras condiciones laborales. Pero ahora, como dice Pablo, estoy haciendo lo que me gusta. Me puse, sabéis que se organizó un equipo de psicólogos en la Unión Adventista Española, cuando lo de la pandemia, y yo estoy encantado de poder escuchar hermanos y atenderlos y animarlos. Y me encanta, me gusta, pues mi vocación. Un pastor no se jubila nunca, que va. Eso es una vocación que va contigo a la tumba. Eso es así, no es una profesión, hermano. El pastorado es una vocación que viene del cielo. El Señor te llama y no puede hacer otra cosa. Yo he querido, os tengo que confesar que he intentado, pero no he podido. Me ha encantado lo que has dicho, me ha encantado. Que
que un pastor no es un trabajo, que es una vocación. Es una vocación. Eso es una maravilla, ¿eh? Claro. Gracias. Pues nos Muchas gracias animamos por invitarme. y sabemos que nos escuchan gente que lo está pasando muy mal y que necesita animarse. Nosotros también necesitamos empujarnos unos a otros, ir codo con codo. Así que hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya servido. Yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho con todos vosotros en el programa de hoy. Y nada, quedamos emplazados para el próximo sábado. La Iglesia en Casa volverá con vosotros. Que Dios os bendiga. Amén. Gracias. Shabbat Pronto. shalom. Chao. Hasta pronto. Ya